Hola a todos, queridos amigos y hermanos de Radio Madre de Dios y a quienes nos acompañan también por las redes sociales. Estamos en una nueva oportunidad en este programa en Radio Madre de Dios con el tema de Jesús está vivo, un programa de sanación y liberación junto a la hermana Silvia Pinto que se comunica con nosotros desde Argentina. Hola Silvia, ¿cómo está usted? Buenos días, Sabrina. Un gusto volver a compartir con usted y con toda su audiencia. El Señor la bendiga y le damos gracias a Dios por este día que hemos podido de nuevo volver a encontrarnos. Espero que tenga una bendecida jornada, hermano. Así es, darle gracias a Dios porque nos reúna nuevamente, porque le queremos dar continuidad a estos programas que son tan importantes para poder encontrar juntos. Todos creo que necesitamos en alguna medida ir sanando nuestro interior. La única vía, el único camino es Jesucristo. Entonces, a Él lo tenemos que conocer y con Él nos tenemos que relacionar. Y tenemos esta bendición de que Él se ha revelado, tenemos la palabra de Dios para poder conocerlo también más íntimamente. Entonces, unidos estrechamente en este programa con la palabra de Dios, vamos a ir haciendo este camino, este recorrido. Le invito entonces, hermana, si le parece, que nos guíe en la oración para comenzar. Sí, con mucho gusto vamos a comenzar con una oración poniéndonos en manos de Dios y de María hoy y pidiéndole que nos asista con su Espíritu Santo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo en esta mañana, te pedimos que nos acompañes, nos guíes, nos conduzcas, ayúdanos a descubrir a Jesús que está vivo y que nos acompaña en el camino de la vida. Ven Espíritu Santo por la poderosa intercesión de María, tu amadísima esposa. Ven a guiarnos en esta enseñanza, ven Espíritu Santo, abre los corazones de cada uno de los oyentes, ayúdanos a descubrir tu mensaje, a discernir tu palabra y a aceptar la sanación y liberación que tú traes a nuestra vida. Ven Espíritu Santo, ven a guiarnos, Señor, en esta jornada, capacítanos con tu poder y tu autoridad para poder resistir y vencer al mal a fuerza de bien. Nos ponemos en manos de María, nuestra Madre, que nos ayude, que nos guíe, Nuestra Señora de los Dolores, que ayer celebramos su día, para que ella siga intercediendo por cada una de nuestras necesidades. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y todo lo que compartamos en este día sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Señor que nos bendiga y vamos a comenzar hoy leyendo su palabra en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Usted lo tiene el texto ahí, Sabrina? Busco al tiro, hermano. ¿Listo? Acá lo tengo, si no. Capítulo 6, versículo del 10 al 18. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. Siempre queremos recordar este texto bíblico a toda la audiencia, que con este texto venimos trabajando y que sería muy importante que lo tengamos como para lectura diaria, así como diariamente leemos el Evangelio del día. También sería lindo que compartamos este texto diariamente, que lo podamos leer, meditar, reflexionar, porque es un texto precioso que nos dejó el Señor a través del apóstol San Pablo y que nos enseña mucho. Cada vez que lo leemos descubrimos algo nuevo. Nos va enseñando y capacitando en este servicio y ministerio de sanación y liberación. Pasamos a leer entonces, hermanas. Leo el texto. Dice, entonces, Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 18, dice de la siguiente manera: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Revestíos de la armadura de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso tomad las armas de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y después de haber vencido todo, manteneros firmes. En pie,
pues, ceñida vuestra cintura con la verdad, y revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que estas palabras de vida eterna perdonen nuestros pecados, nos bendigan, nos protejan, nos sanen, nos liberen y restauren, para gloria y alabanza de Dios Padre en el Espíritu Santo, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Amén. Vamos a tratar de seguir meditando entonces con este texto bíblico de Efesios y vamos a ir dando pasitos. Primero vamos a explicar, para recién adentrarnos más en la palabra, qué es un ministerio de sanación, liberación y por qué es tan necesario hoy en día para la iglesia. Porque muchas veces en nuestra iglesia no hemos tratado de que tenemos distintos grupos, sí, grupos de catequesis, grupos de misioneros, grupos de acción católica, tenemos grupos de la Virgen, tenemos grupos de jóvenes, distintas espiritualidades, distintos carismas, pero este carisma estaba muy olvidado en nuestra iglesia católica. Y creo que la necesidad que vemos en la gente nos está gritando que es necesario prestarle atención. Y como bien dice el padre Luzón Peña, sería lindo incorporarlo a la pastoral de las parroquias, de los distintos lugares, porque se ve muchísima necesidad. Y cuando la gente no es atendida en esta área, no se le presta atención, la gente muchas veces se termina o alejando de la iglesia y yéndose, en el mejor de los casos, a otros grupos que pueden ser de otras denominaciones cristianas, o muchas veces lo peor, que caen en grupos esotéricos, buscando ayuda, buscando salud. Entonces es importante que nosotros como iglesia, primero nosotros hacia adentro, hagamos una seria reflexión y nos demos cuenta de la necesidad de formar equipos de sanación y liberación. Y estos equipos tendrían que ser de distintos tipos, así como está el equipo de liberación que ora precisamente por las personas afectadas en el área espiritual. También sería bueno formar grupos de sanación, donde haya hermanos de cinco hermanos por lo menos, donde, que puedan orar por las personas que van saliendo de una liberación y pasen a un grupo de sanación para que orar para que sus hermanos sean sanadas las heridas que tienen, entonces se cierren las puertas al enemigo para que no vuelva a ser molestado. Pero además de esto, la liberación y posteriormente viene el proceso de sanación en la persona. Sanación y liberación es un solo ministerio, no se los puede dividir. Se puede separar, trabajar de forma separada por un orden práctico, pero en realidad el ministerio es uno, sanación, liberación. No pueden ser divididos. ¿Por qué? Porque las personas que están padeciendo algún tipo de afección diabólica, por lo general el mal espíritu se ha insertado en una herida, y por medio de esa herida, que era puerta abierta, y por donde ingresa el mal espíritu y comienza a manejar a la persona en su voluntad o en su psicología, en su psiquis. Entonces el maligno entra siempre por una puerta abierta, y esa puerta abierta, que a veces puede ser el pecado, pero no siempre. Otras veces la persona no tiene pecados propios, sino que a veces hay arrastre de antepasados. Pueden ser pecados que arrastran de los antepasados, o muchas veces son heridas emocionales que arrastran sus antepasados. Y esas son puertas abiertas. Y eso entra dentro del área de heridas emocionales, heridas psicológicas, heridas afectivas. Y esas heridas son las puertas por donde los malos espíritus se agarran. Como decía mi padre espiritual, esto lo podemos poner en imagen. Si yo clavo un clavo en una pared, saco el clavo, eso sería la liberación. Sacamos el mal espíritu, arrancamos en el nombre de Jesús. Jesús saca el clavo, Jesús libera a la persona, Jesús saca esa opresión diabólica, pero ¿cómo queda la pared? Queda con un hueco, ¿verdad? Queda dañada, que se cae la pintura, queda así en mal estado. Eso, como para ejemplificar, sería el área dañada en la persona, lo que se tiene que tratar con la sanación interior.
Y que muchas veces, como hay tantos casos de afecciones espirituales, la persona que está en liberación solo se dedica directamente a acompañar al sacerdote exorcista que ora por la liberación, pero están faltando, y es necesario en la iglesia, los grupos pequeños que están unidos a liberación, pero que oren por la sanación, que se reúnan y que tengan un lineamiento de oración, ya voy a dar más o menos un lineamiento, como para orar por la persona, para que la persona pueda ser restaurada en ese lugar donde ha sido muy dañada por el mal espíritu y necesita recibir la sanación de Dios, que es la que el Señor nos da en la palabra de Dios. Isaías, capítulo 53, versículo 5, dice que por sus llagas somos nosotros sanados. Cuando relata toda la pasión de Cristo, cómo el Señor sufrió este castigo y a través de este castigo nos trae la paz. Y específicamente en Isaías 53:5 dice la palabra de Dios, por sus llagas somos nosotros sanados. Y esto está en el Antiguo Testamento y lo volvemos a encontrar en el Nuevo Testamento. Es maravillosa esta relación. En Primera de Pedro, capítulo 2, 21 al 24, vuelve a decir lo mismo. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Lo vamos a leer, a ver si lo tengo acá mejor, para que proclamemos la palabra. Cuando se proclama la palabra tiene poder. Y entonces produce lo que estamos diciendo. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 24. Cristo sufrió por ustedes, dejándoles un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Insultado no respondía con insultos, sufría sin amenazar, confiando en Dios que juzga con justicia. Él cargó con nuestros pecados, llevándolos en su cuerpo hasta el madero, para que muertos al pecado, vivamos para la justicia. Ustedes fueron sanados a costa de sus heridas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que estas palabras de vida eterna perdonen nuestros pecados, nos bendigan, nos concedan la gracia de la sanación interior, para gloria y alabanza de Dios Padre, en el Espíritu Santo, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Él cargó con nuestros pecados, llevándonos en su cuerpo hasta el madero. Esto celebrábamos el jueves acá en Argentina, el día de la exaltación de la Santa Cruz, que ayer le escuchaba la homilía al padre Raimundo, y él decía que en Chile lo celebran el 3 de mayo. Bueno, esta exaltación de la Santa Cruz es donde nosotros exaltamos no la cruz en sí misma, porque la cruz en sí misma es el instrumento de tortura que usaban los romanos para los malhechores. Y sin embargo el Señor se abajó tanto que quiso pasar por la cruz. Quiso Él sufrir, padecer, para mostrarnos, como dice la palabra, siguiendo sus huellas, sigamos sus huellas, no nos rebelemos ante el sufrimiento, sino que aceptemos este plan de Dios, porque siempre después de la muerte viene la resurrección. Jesús no se quedó en el madero, Jesús no sigue ahí, Jesús está vivo, como se llama este programa. Él pasó por la cruz, resucitó y nos ganó a nosotros la salvación, la liberación y la sanación que estamos pidiendo. Lo primero que el Señor nos... También ¿sí? Lo convirtió justamente no solamente en un objeto de tortura, como mencionaba hermana, sino que es el elemento de esperanza. Por medio de la cruz tenemos justamente esta esperanza de la sanación, de la salvación. Así es, así es. Claro, antiguamente los romanos lo tomaban como elemento de tortura, pero para nosotros tiene ese cambio. Es un elemento de sanación, de liberación, de esperanza. Y es muy importante que tengamos en cuenta esto. En el Ministerio de Sanación y Liberación, para nosotros específicamente estamos exaltando la cruz de Cristo y la resurrección del Señor, porque estamos viendo en carne propia el sufrimiento de la persona, porque realmente las personas agobiadas por malos espíritus padecen un sufrimiento terrible. Entonces podemos ver ahí, experimentar cómo realmente son otros Cristos, más allá de la afección diabólica que padezcan. Pues nosotros no nos tenemos que quedar con lo que se ve exteriormente, que el demonio le hace hacer a la gente, sino que en el fondo tenemos que ver el sufrimiento interno de la persona, el gran padecimiento. Por eso le decía al Ministerio de Intercesión, cuando
le daba enseñanza, que el ministerio de intercesión es un ministerio de amor, así como el de sanación y liberación. Son ministerios de amor, no son ministerios donde nosotros podamos tener ahí, no sé, sentirnos superiores, para nada. Es un ministerio de amor, porque esencialmente el amor al prójimo es el que nos lleva a orar por la sanación y liberación de estos hermanos. Y ve, ahí aparece otro, el ministerio de intercesión, que es también fundamental para ser un colaborador del ministerio Sanación y Liberación. Y de vamos explicando. Que todo lo que son ministerios, o sea, ministerios significa un servicio. Entonces, que no porque sean cargos, por así decirlo, son para tener un poder sobre los otros, sino justamente que la responsabilidad es ponerse al servicio de los demás. Y en ese caso, yo encuentro muy bonito lo que usted nos cuenta del Ministerio de Sanación y Liberación, porque es como una rama un poco perdida dentro de la vida de iglesia, esta dimensión de que somos comunidad y tenemos que rezar unos por otros también. Es como que estamos tan metidos en nuestra relación privada con Dios, en lo que le pedimos para nosotros, para nuestros conocidos, que nos olvidamos que tenemos también esa responsabilidad de rezar por los que más están sufriendo dentro de la misma iglesia. Entonces, si hay alguien que está sufriendo, por ejemplo, una opresión, está en estas situaciones de tantas heridas emocionales que están viviendo, como comunidad también que podemos respaldar y apoyar con la oración. Y eso es lo que nos dice Pablo en Efesios, siempre en oración y súplica, guiado por el Espíritu, intercediendo por todos sus hermanos. Eso es clarísimo, cada versículo nos va dando un lineamiento para que nosotros hoy lo plasmemos y lo concreticemos en estos equipos, ministerios o servicios de oración. Por eso siempre me gusta dejar esa palabra. Cuando uno va profundizando en la enseñanza del apóstol Pablo en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos deja todo el programa inspirado, un hombre totalmente inspirado por Dios. Realmente yo creo que Pablo tenía un fuego espiritual, el fuego del Espíritu, y realmente cómo va dando los pasos. Cuando uno lee el texto, hace una lección divina para ir meditando y profundizando, va descubriendo, el Espíritu Santo nos va guiando y diciendo, así se tiene que trabajar. No sé si me explico. Es como que nos da todo, la palabra nos da todo. La tenemos ahí. Si a veces no la descubrimos porque no la leemos, claro, pero ahí está todo. Es más, nosotros cuando comenzamos con el padre Pierre, me acuerdo formando los equipos que él ya lo venía formando cuando yo fui, él precisamente me decía, es de la palabra de Dios vamos sacando todo, no es nada en invento nuestro, no es un invento humano, sino que es lo que vamos sacando de la palabra, tratando de escuchar al Señor y tratando de plasmarlo en la realidad concreta de hoy, del presente. Claro, y viendo sobre todo... No está inventando uno la magia, sino que es Dios mismo que a través de su inspiración ha dado justamente los pasos a seguir para llevar a cabo el ministerio también. Es el Espíritu Santo, como dice el apóstol San Juan en su carta, que el Espíritu les recordará todo lo que Jesús dijo y les revelará aún cosas. Entonces eso se está dando. Estamos en el tiempo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos recuerda todo lo que el Señor dice en su palabra y nos inspira cómo plasmarlo en la situación actual, en base a las necesidades que vemos, porque estas son necesidades reales. La gente viene, golpea la puerta en la iglesia, traen un caso, yo lo he visto muchísimas veces, lo veo desde que era chica, desde mis 19 años, y lo sigo viendo hasta ahora, hace unos 30 años, de distintos lugares donde me tocó vivir. Me acuerdo con la parroquia cuando estaba con el padre Pierre, que todavía era chica, y estábamos almorzando un día, y golpeaba a la gente, golpeaba con desesperación, y gritaban y no entendíamos nada, y el padre me dice, fíjate qué pasa, y traían a una chica poseída por un mal espíritu, pero era toda la familia. Entonces el padre me dijo, baja, abrí la puerta, háganla pasar a la sacristía. Entonces uno ve, y esa apertura yo la aprendí de él, de mi padre espiritual, de recibir a la gente, no decirle, no, que la lleven a un psiquiatra, vaya, no sé, vaya, llévela a un médico, no, sino hacer un discernimiento espiritual. Y después el discernimiento, porque ¿qué dice la palabra de Dios? Creo que es en cuál texto bíblico en este momento no lo recuerdo, pero está en la palabra de Dios cuando el Señor dice en Eclesiástico, cuando alguien está enfermo, primero ore al Señor y después vaya al médico. Nosotros hacemos al revés, y nosotros muchas veces ni siquiera le oramos al Señor. En cambio el texto dice, cuando alguien está enfermo, primero ore al Señor y después vaya al médico. Las dos cosas van de la mano. ¿Cómo trabajamos nosotros con el padre Pierre? Se lo recibía al enfermo, se le hacía un proceso de discernimiento.
y una vez que se hace un discernimiento, ahí él sí lo enviaba a un psiquiatra, para que el psiquiatra pase el informe médico. Cuando se pasaba el informe médico, el psiquiatra mismo decía, o explicaba, o este es un caso de psicológico y psiquiátrico, entonces pasa a atención psiquiátrica. O él a veces decía, este es un caso donde ha sido dañado la persona psiquiátricamente, pero hay algo que la ciencia no lo puede explicar. La persona padece de algo inexplicable a nivel científico. Entonces ahí el mismo psiquiatra le decía que lo vea al sacerdote porque había una perturbación espiritual y que ya ese terreno no es de él. Ese es el modo más o menos. Sí. Sobre eso mismo, Alma, los psiquiatras cuando atienden estos casos, ¿tiene que ser sí o sí un psiquiatra católico para poder reconocer que la ciencia ya no encuentra respuestas a esos casos? ¿O cualquier psiquiatra puede ser que normalmente llegue a esa conclusión de que se acaban las herramientas de la ciencia, no lo pueden explicar y por eso derivan a buscar alguna otra alternativa? Por lo general, los psiquiatras católicos son los que lo envían a la iglesia, lo envían a un sacerdote porque tienen este conocimiento, tienen un plus, digamos. No solo se quedan en la ciencia y en el conocimiento científico, sino que también son personas que oran y tienen un conocimiento espiritual. Entonces pueden discernir con claridad, esta persona necesita algo que la ciencia no le puede dar porque la supera. Hay una afección espiritual. Eso por lo general lo hace un sacerdote, un psiquiatra que sea católico o aún también los evangélicos, no tienen esa visión. Yo estuve escuchando el otro día a un psiquiatra que es el doctor Sebastián Palermo y habla mucho también de esto. Él distingue eso, se da cuenta. Ahora si un psiquiatra ateo no va a entender nada, se va a dar cuenta que no lo puede ayudar desde su área y lamentablemente que hace mucho terminan dopándole a la persona como para bajar esos ataques de pánico, los trances en que la persona cae. Entonces, lamentablemente, por eso es importante buscar psiquiatras cristianos al menos, o católicos o creyentes en Dios, que por lo menos ellos puedan darse cuenta y hacer un discernimiento de lo que la persona está padeciendo. Nosotros en el equipo sí mandamos a la gente, siempre hemos trabajado desde que trabajé con el padre Pierre, que la vea un psicólogo o psiquiatra cristiano, católico, que pueda hacer un discernimiento más acertado. A veces con el mismo carisma de discernimiento de espíritus, en el equipo de oración uno puede discernir si lo que la persona está padeciendo tiene un origen psicológico, psiquiátrico o espiritual. Eso es gracia de Dios. Dios la concede a algunos hermanos que tienen el carisma de discernimiento de espíritus. Entonces ahí ya tienen los aliados, que son los carismas. Eso también vamos a ir desarrollando de a poco para que haya un conocimiento integral del tema. En el equipo es importante que se trabaje con gentes donde se hace discernimiento de carisma. Entonces uno sabe ahí, los carismas son grandes aliados para poder darse cuenta. Hay personas que tienen el carisma, por ejemplo, de palabra de conocimiento, donde el Señor le muestra algo, le da una intuición sobre lo que puede estar padeciendo la persona. Entonces eso ayuda mucho en la oración, porque uno puede más ya discernir de dónde viene esa afección espiritual. Pero veamos cómo todo esto es un profundo llamado de Dios para que nosotros volvamos a la oración, porque nosotros como pueblo católico, cristiano, lo primero que tenemos que hacer es orar, porque si nosotros no tenemos una vida de oración, es muy difícil que primero desarrollemos los carismas. Segundo, que podamos aprender a discernir la afección espiritual que padece un hermano, y menos aún el origen de esa afección. Entonces, ¿a qué volvemos? Volvemos siempre a la fuente. Es necesario que los cristianos oremos, como dice la carta a los Efesios. Para poner esos en acción, para ponerlos al servicio. Porque dice, hay personas que están llenas de dones y de carisma, pero también se pierden la oportunidad de ponerlos al servicio de los hermanos. Es como no se animan a participar activamente, por ejemplo, de la iglesia, y son carismas, dones que se están perdiendo de contribuir a la comunidad. Exacto. Por eso el carisma de la oración es muy necesario, muy necesario. Y sobre todo la adoración eucarística, como tienen ustedes la gracia de tener. Porque cuando uno está frente al Señor, es cuando uno dedica tiempo a mirarlo, a estar, a escucharlo, o en la palabra de Dios, el Señor va entrando en nuestro corazón, se va haciendo uno con nosotros. Y es como yo le enseñaba el miércoles en una parroquia. Y entonces lo podemos ir haciendo caminar a Él en nosotros, servir a Él en nosotros,
orar a Él en nosotros, pero para eso se necesita dedicarle tiempo a Él. Si no le dedicamos ese tiempo, entonces nunca las cosas son neutrales. Cuando uno no le dedica tiempo a Dios, le está dedicando tiempo a otra cosa. Si yo al comenzar el día no escucho el Evangelio del día como lo primero del día, y trato de hacer una oración, aunque sea sencilla, no de horas, de minutos, en el tiempo que uno pueda, pero si no hago eso, algo reemplaza ese tiempo. Conozco gente que se levanta y comienza a leer noticias, noticias terribles del día. Entonces, ¿de qué me estoy llenando? Eso es importante preguntar. ¿Qué es lo que llena mi día? ¿Qué es lo primero que escucho? Y ahí en el texto del profeta Isaías dice, Señor, agudiza mi oído, dame un oído de discípulo, o sea, que yo te escuche cada mañana. Entonces es fundamental esto. ¿Por qué nuestra iglesia está tan debilitada y por qué Satanás la está zarandeando? Porque nosotros los cristianos olvidamos esto, que lo primero que un cristiano católico tiene que hacer en el día es comenzar el día en la presencia de Dios y continuar el día en la presencia de Dios, ofreciendo los trabajos y servicios que hacemos, y terminar el día en la presencia de Dios, dando gracias por todo lo que hemos vivido en el día. Y esto no es cosa de monjas y de sacerdotes, esto es cosa de cristianos, porque como cristianos católicos bautizados, nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo, y el sello de nuestro bautismo nos consagró a Cristo. Nosotros somos consagrados con la consagración bautismal. ¿Qué significa eso? Separado. Consagrado es separado, separado de lo mundano y entregado a Dios. Y precisamente por eso nuestra consagración bautismal nos hace sacerdotes, profetas y reyes. Y esto tiene un profundo significado que a veces lo desconocemos, por eso no lo vivimos. Sacerdote, nosotros participamos del sacerdocio común de los fieles. Nosotros, ¿qué significa esto? Consagrar todo lo que hacemos y lo que toca nuestras manos en el día. Así como el sacerdote ministerial consagra la Eucaristía en el altar, y eso es solo propio del sacerdocio ministerial, nosotros los laicos, por el sacerdocio común, tenemos que consagrar nuestro trabajo diario, nuestra vida diaria, nuestras relaciones interpersonales diarias. O sea, así ejercemos el sacerdocio común de los fieles. Esto diciendo sintéticamente, no podríamos hablar días. Profeta. ¿Por qué somos profetas? ¿Quién es un profeta? ¿Un profeta es el que anda adivinando cosas? No. Un profeta es el que habla de parte de Dios. Entonces nosotros, para poder hablar de parte de Dios, primero tenemos que escuchar a ese Dios del cual vamos a hablar. Si nosotros no lo escuchamos, no podemos hablar de parte de Él. Yo no puedo decirle a alguien, Sabrina me dijo tal cosa que le diga a usted, si yo primero no la he escuchado a usted, no sé lo que quiere que le diga al otro. Nosotros como evangelizadores, para poder decirle al mundo lo que Dios quiere, lo primero que tenemos que hacer es escucharlo a Él. Como dice el texto del Evangelio de San Marcos, el Señor los llamó para que estuvieran con Él y para predicar, o sea, para evangelizar. Lo primero es lo primero. Entonces, así ejercemos nuestro ser profetas. Profeta es el que habla de parte de Dios. Y el profeta anuncia y denuncia. ¿Qué significa esto? Anuncia la buena noticia. Anuncia todo lo que está plasmado en la palabra de Dios. Y denuncia el mal. Cosa en la que estamos fallando los católicos de nuestro tiempo. Denuncia el mal. Nosotros no nos podemos quedar calladitos. Cuando nos quedamos calladitos, otorgamos que el mal crezca, que el mal siga. Decía mi padre espiritual, el mal crece donde los buenos no hacen nada. Entonces nosotros como profetas del Señor tenemos que denunciar también todo el daño que actualmente se está haciendo en la sociedad y no nos podemos quedar calladitos. Por ejemplo, para dar un mínimo ejemplo, seguimos con el tema, desarrollando sanación, liberación, pero esto entre paréntesis me parece muy importante decirlo. Nosotros como católicos, como cristianos, como quienes seguidores de Jesús, no podemos quedarnos callados ante aberraciones como la ideología de género. Nosotros tenemos la obligación moral de denunciar lo que está mal y de no permitir que se pervierta a los niños. Esa es nuestra obligación moral
Y nosotros como profetas de Dios tenemos que decir, no solo quedarnos en anunciar. Yo no solo puedo anunciar el Evangelio, está muy bien que anuncie la palabra, que oremos, que prediquemos, que hable de todo lo bueno que el Señor me enseña. Gloria a Dios. Pero también tenemos que denunciar lo que está mal, porque si no estamos siendo cómplices silenciosos. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta hoy. Denunciar y decirlo claramente. No estoy de acuerdo con esto y no lo voy a enseñar. Jamás voy a fomentar esto y lo voy a combatir. Es muy importante que nosotros como cristianos lo digamos. Sigamos con el bautismo. Somos sacerdotes, somos profetas, somos reyes. ¿Cuál es nuestro reinado? Nosotros reinamos como Jesús, sirviendo. Ese es nuestro reinar con Cristo. Servir como Él nos enseñó a servir. Entonces nuestro servicio, que tiene que manifestarse tanto en la casa, en la familia, como en la iglesia, como en el mundo. Siempre tenemos que ser los primeros en servir, ser solidarios y ayudar a los que más lo necesitan. Bueno, todo esto, todo este bagaje, es importante que lo tengamos claro, porque precisamente un servicio que hoy necesita la iglesia es el formar equipos de sanación, liberación, porque como estamos viendo que ha arremetido tanto el demonio y el mal en el mundo, el demonio se está haciendo una fiesta en el mundo. Entonces nosotros como cristianos tenemos ya que pedir a Dios que nos capacite para formar estos equipos de sanación, liberación y para resistir al mal y vencer al mal a fuerza de bien. Hoy es urgente esto. Es como que en cada época y etapa de la iglesia se han ido manifestando distintas necesidades o formas de servir. Entonces, hoy se necesita esto, se necesita luchar contra el mal y contra todos los engaños diabólicos que se están dando en la sociedad. Porque si nosotros nos callamos y no advertimos, el mal sigue creciendo. Por eso hoy es necesario, si yo a la gente le digo, no asista a Reiki, no asista a yoga, no vaya al umbandismo, no vaya a control mental, no vaya, qué sé yo, a constelaciones familiares. Si yo le estoy diciendo no haga esto, le tengo que dar yo a él, a la gente, una herramienta, darle algo y decirle, esto es bueno para vos, esto te va a hacer bien, este es el camino. Ahí aparecen los equipos de oración, de sanación, liberación, ministerios de escucha, porque esa gente está muy atribulada y necesita ser escuchada. Pero si yo no le ofrezco algo, es como que estoy empujándole a que siga lo otro. ¿Se entiende? Nosotros tenemos que ofrecerle a la gente entonces una alternativa, decir, esta es la verdadera solución. Esto es lo que necesitamos. Para sanar, qué caminos son incorrectos porque lo van a dañar más, pero bueno, ¿y por qué nos avergonzamos de decirles cuál es el camino donde sí va a encontrar sanación, donde sí se va a poder recuperar? ¿Quién es el que puede curar su alma realmente? Porque yo creo que algo que nos está pasando mucho, y también uno de los grandes cánceres de los católicos de este tiempo, es la tibieza espiritual en general. No sé si a causa del mismo, tal vez o no, pero es como que hemos dejado que los hermanos protestantes, por ejemplo, no tengan vergüenza de manifestar su fe, pero nosotros como católicos todos avergonzados de publicar, por ejemplo, nuestras creencias, manifestarlas públicamente, enfrentar justamente esto que usted decía, de denunciar también las faltas a la verdad. Este mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas está tan, pero tan relegado dentro de los mismos católicos, que por eso es el tiempo que me sobra en mi vida, puede ser que lo dedique para Dios. O si es que tal vez el día domingo o una hora del domingo en la misa, o una oración al día tal vez, escuchar el Evangelio todos los días, no demasiado, iniciar con una oración en la mañana, uy, es mucho. Entonces ocupamos todo nuestro tiempo con cosas del mundo y aún así no, nos llamamos a nosotros mismos católicos, pero tenemos tanta tibieza que hasta entre los mismos hermanos católicos vemos como un insulto decir a alguien que se dedica mucho a su fe, y a ese le decimos que es el fanático, por ejemplo. En cambio, o por ejemplo nos pasa acá, uno dice, los que escuchan una radio católica, ¿no? Qué extremo, ¿cómo va a escuchar una radio católica? O ver programas católicos en la televisión, en YouTube. Cuando, por ejemplo, para los hermanos evangélicos está mucho más difundido, normalizado, una vez que escuchan su música a todo volumen y se les respeta, pero entre hermanos católicos inclusive se atacan entre sí y se dicen que es fanático alguien que practique mucho su fe.
Entonces eso es algo con lo que estamos tan intoxicados, esa secularización que tenemos, que nos está jugando increíblemente en contra, porque es más espacio que le vamos dando al enemigo en cada aspecto de nuestra vida. Como usted bien lo dice, Sabrina, eso es lamentable que nos pase a nosotros como pueblo de Dios, como católicos, y sí, eso se da mucho. A mí, por ejemplo, me decían, ¿por qué no te hiciste monja si te gusta tanto todo esto? Y yo les contesté, porque no es mi vocación ser monja, sino vivir mi bautismo, mi consagración a Cristo, como laico. Y les digo de frente, y vos también la tenés que vivir, porque si no estás siendo infiel a tu consagración bautismal. Todos los que hemos sido bautizados, hemos sido sellados por el Espíritu para vivir estas realidades de las que hablábamos, profetas, sacerdotes y reyes. Y si no las vivimos, eso está haciendo que no seamos fieles a nuestro bautismo. No se trata de que yo me ponga un hábito, que yo sea monje, ni me haga una consagración súper especial. Somos consagrados por el bautismo. Justamente el miércoles dábamos enseñanza con un sacerdote, Padre Mundi, y le decíamos a la gente, a mí me tocó presentar a la persona de Jesús y a él la consagración. Y le decíamos a la gente esto, la primera consagración es nuestro bautismo. Y por mi bautismo yo tengo la obligatoriedad de conocer a quién me consagramos, conocer a Jesús. Y como dice San Jerónimo, desconocimiento de las Sagradas Escrituras, desconocimiento de Cristo. Entonces tenemos que conocerlo. Y para eso tengo que comenzar leyendo los evangelios al menos, para saber quién es Jesús y qué me enseña Jesús. Y desde ahí después seguimos, porque el Señor nos enamora, vamos a seguir leyendo las cartas y todo, y vamos a ir pudiendo entender esto de lo que yo estoy hablando, que quizás para muchos católicos va a sonar raro, va a sonar raro. ¿De qué habla este hermano? Y sí, de la necesidad actual, porque lo veo, lo estoy viendo. Hacen falta muchísimos equipos de sanación y liberación. Hay muchísima necesidad, muchísima gente. Y la gente tiene que esperar meses a veces para poder recibir una ayuda espiritual, porque falta gente que quiere servir en esto. Y es la necesidad actual. Hermana, realmente. Ayer conversábamos con el padre y cuando él consultaba cuántos exorcistas, por ejemplo, hay acá en el sur de Chile, dónde uno puede conseguir, porque la gente pregunta y hasta de otros países consultan así, dónde asistir a un ministerio de sanación y liberación. Y realmente hay muy pocas parroquias, algo que está muy olvidado. Yo realmente le confieso, hermana, que en Argentina, hace aproximadamente 9 años atrás, cuando yo estaba viviendo en Córdoba, difícilmente escuchaba esto de un ministerio de sanación y liberación. Lo ignoraba completamente, porque en ninguna de las parroquias en las que tuve la posibilidad de participar se hablaba de eso. Entonces es algo que uno como laico, por más que participase activamente en la parroquia, total desconocimiento sobre esto. Claro, si acá en Tucumán no puede ser que solo 2 parroquias se ocupen de recibir gente así, solo 2. ¿Y cuántas parroquias son? Y el resto no quiere. Es lamentable, es muy triste, porque precisamente se le mete miedo a la gente, se le comienza a decir, no, pero vos no estás preparado, yo no escucho de sacerdotes. No, la gente viene a contarme a mí, cuando yo los evangelizo, les pido, les digo que tratemos de formarnos para esto, después vienen estos hermanos y le dicen que no, que eso es peligroso, que no se metan ahí. Realmente a mí eso me sorprende mucho, porque me escandaliza, porque si un sacerdote se supone que conoce a Cristo, que sabe a quién consagra y sabe a quién tiene en sus manos, entonces ¿cómo puedo temerle al demonio? Si sé que Cristo es poderoso, Jesús tiene el poder por encima del mal, no son poderes iguales, Jesucristo lo vencido. Uno de los primeros atributos de Cristo es que el Señor, con su pasión redentora, vence a Satanás, vence al pecado, vence al mundo. Entonces, ¿cómo puedo yo meterle miedo a la gente? No ore por un poseso o por alguien afectado espiritualmente, porque es peligroso. ¿De dónde viene ese pensamiento? Ese pensamiento es una falta de fe muy grande, o en todo caso es una instigación del maligno. Es como porque que los misioneros a misionar por miedo a las consecuencias y decir, no, evangelizar es peligroso, estar al servicio de Cristo es peligroso. A ver, claro, hubieron un pero hay cosas peores que justamente no entregarse al evangelio. Hay una pérdida segura en justamente separarse de Dios y no servirle. Ahí es el alma perdida, ese es estar realmente vencido y ese es el mayor peligro que podemos sufrir. La condena. Esos comentarios suenan rarísimos y yo los he escuchado acá, los he escuchado lamentablemente con mucho dolor. Digamos, ¿por qué es necesario, por qué es tan importante sanación y liberación?
porque todos nosotros, todos, empezando por quien le habla, todos estamos heridos, todos padecemos alguna herida, que esta herida puede estar localizada, y bueno, muchos hemos venido a hacer un camino de sanación, pero nunca nos sanamos completamente. Nuestra última sanación va a ser la muerte. Mientras tanto, estamos acá en la tierra en un continuo proceso de sanación y liberación. Entonces, desde el momento de nuestra concepción, cuando se da la unión de nuestros padres, y la unión del óvulo y el espermatozoide produce una nueva vida, donde los padres ponen el cuerpo del niño, pero Dios infunde el alma, un alma espiritual. Por eso nosotros los católicos defendemos la vida, el derecho a la vida, el primer derecho humano, desde el momento de la concepción. ¿Por qué? Porque desde ese momento hay vida en el seno materno, y esto lo tenemos que decir claramente. Entonces, ¿qué pasa? Desde ese momento la persona comienza ya un proceso de sanación. ¿Por qué? Porque cuando uno está en el seno materno, hemos estado todos, nuestra mamá recibió muchas cosas lindas, muchas cosas alegres y muchas cosas tristes, muchos dolores, muchas angustias, porque es la vida es así. Y esos 9 meses que hemos estado dentro del seno materno, cuando la mamá nos iba gestando, la mamá vivió, tuvo una vida, y esa vida que ella fue teniendo, que en muchos casos yo te he escuchado a tanta gente, y aún por experiencia propia, lo que yo me tocó vivir en el seno materno, uno ha ido recibiendo de la mamá ciertas angustias, soledades, ansiedades, miedos, enojos, ira, rencillas, problemas, tristezas. O sea, uno recibe todo lo que la mamá vive. ¿Por qué? Porque estamos unidos de una manera muy, muy especial con la mamá por medio del cordón umbilical. Y así como la mamá nos alimenta con todos los alimentos que ella come y nos vamos nutriendo, también pasa a nosotros todo lo que la mamá recibe, tanto afectiva, emocional, psicológicamente. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Desde el seno materno, muchos de nosotros cargamos heridas y traumas que solo Dios puede sanar. ¿Por qué? Porque solo el Señor nos conoce, solo Él sabe de qué estamos hechos. El Salmo 139 nos ilustra muchísimo en este tema. Lo vamos a dar como tarea para la casa, porque no vamos a tener tiempo ahora de desarrollar todo el Salmo 139. Pero sí es importante que lo conozcamos, importantísimo. Vamos al Salmo 139. Y sobre todo, a ver dónde lo tenemos acá, Salmo 139. Tú formaste mis entrañas, dice el versículo 13 del Salmo 139. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el vientre de mi madre. El Señor que nos formó y nos tejió en el seno materno es el único que tiene poder para sanar y liberar lo que hayamos recibido en el vientre materno. Esto es fundamental que lo tengamos en cuenta. Me he topado con mucha gente que a la altura de la vida, 20, 30, 40, 50 años, hoy padecen o ataques de pánico, depresión, intento de suicidio, y muchas veces ellos no saben de dónde viene eso. Muchos me dicen, es algo que me supera, me viene como un pensamiento suicida y no me lo puedo sacar, se transforma en obsesión, ahí está el demonio. Él aprovecha esa herida que la persona puede tener localizada en el seno materno como una puerta abierta, y hoy oprime a la persona en la edad adulta y le provoca estos sentimientos, un espíritu de muerte. Esto que puede haber pasado ahí, va para que se entienda. ¿Por qué? Muchos preguntarán, ¿por qué ahora la persona recién padece eso? Porque así como para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un ayer que pasó, eso dice la palabra, porque Dios es un eterno presente, de la misma manera como el diablo es el mono de Dios, quiere copiar, pero copia de mala forma, hace lo malo, lo dañino, él también quiere copiar eso, y él también está, o sea, también como mal espíritu, está en todo el tiempo este. O sea, para él no mide el tiempo como lo medimos nosotros los humanos, sino que también está en un espíritu que se mueve también, y estuvo en ese momento donde la persona recibió la herida.
donde la persona pudo haber sido maltratada, y hay casos más graves, ¿no? Más severos, que no lo quiero decir acá, casos de violación, todo eso. Entonces, ahí ahí se afincó un mal espíritu, lo que decíamos al principio. Es como si hubiéramos clavado un clavo. Se enraizó ese mal espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Hay un proceso, la persona va viviendo, y llega un momento dado de la vida que es un misterio, no sabemos por qué salta a los 40, 50, 30 años. Es como que hacen hecatombes, aparece de golpe. Cuando uno ora en estos equipos de sanación, puede darse cuenta, como le decía al principio, por palabra de conocimiento de algún hermano, o por ayuda aún psiquiátrica y psicológica, donde las personas, ellos las van haciendo un tratamiento psicológico y descubren la causa de la herida, pero no la pueden sanar. Y esto, testimonio lo dan ellos mismos, los psiquiatras y los psicólogos. Ellos pueden descubrir la causa de la herida, ayudar a la persona, pero no la pueden sanar. Solo Dios sana. Solo Dios sana. El único que tiene poder para sanar, ¿cómo? Pueden dar solamente un diagnóstico, por así decirlo. Pueden dar solo un diagnóstico y pueden ayudar dando un encauzamiento, diciéndole, no, pero mire, haga esto, como para que no tenga esos pensamientos obsesivos, no sé, haga deporte, trate de alimentarse de una manera sana, trate de ver cosas buenas. Ellos ayudan psicológicamente, dan a la persona un orden de vida, le indican caminos a seguir. Pero yo he conversado con muchos de ellos, católicos y cristianos, y me llegaron a decir, porque yo les preguntaba, les digo, ¿sabes que tengo una duda? ¿Ustedes qué creen de esto? Y me contestan, sí, Silvia, solo Dios puede sanar. Nosotros no podemos ir a esa área profunda, no podemos. Y es cierto, y eso está en la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra dice, tú formaste mis entrañas. El Señor la formó. Me tejiste en el vientre de mi madre. Entonces, ¿quién es el único que puede ir al lugar? El que conoce, el que lo ha formado, el que lo ha creado. Solo Él puede tocar el área profunda, porque la conoce, sabe, vio ese momento. Entonces, el Señor que vio ese momento es el único que puede ir a ese momento. ¿Cómo va? Diríamos. Acá se plantea la misma duda que se le planteó a Nicodemo aquel día cuando conversaba con Jesús, y Jesús le dice, tienes que nacer de lo alto. Y Nicodemo le dice, ¿cómo el hombre siendo viejo puede entrar de nuevo en el vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesús le dice, no entendés, Nicodemo. Yo te estoy hablando en otro lenguaje espiritual. Vos me estás interpretando solo en el lenguaje humano. Y desde ahí no lo vas a entender. ¿Qué le estaba queriendo decir Jesús? Solo el poder de Dios, solo el Espíritu Santo puede ir a esos lugares profundos. Y nosotros hemos aprendido por la gracia de Dios con los años, a través de muchas enseñanzas de santos varones como el Padre Betancourt en los retiros, que esto se puede hacer con la sanación de los recuerdos. Primero, con el baño de luz que le llamaba él era psicólogo, en un retiro él nos enseñaba. Lo primero es situarse frente al Santísimo, invocar al Espíritu Santo y pedirle al Señor que nos muestre la causa de la herida que hoy nos provoca, por ejemplo, intento de suicidio. Y nos decía él, y es verdad, uno se centra en el Señor y en el Santísimo le pide, Señor, invocando al Espíritu, dame la gracia, yo me quiero sanar, dame la luz para descubrir qué es lo que me provoca estos pensamientos obsesivos. Entonces nos enseñaba él, el Señor te muestra la causa. ¿Qué vamos a hacer con eso? Ya sabemos que ningún psicólogo ni psiquiatra en el mundo lo puede sanar. Vamos con eso al sacerdote que trabaja en el Ministerio de Sanación y Liberación, le planteamos lo que nos pasa y ahí vamos al segundo paso, sanación de los recuerdos. Si hay que hacer un proceso de liberación, el sacerdote ora expulsando el espíritu que se afincó ahí, que puede ser un espíritu de muerte, el espíritu de suicidio. Y después, como le decía al principio, pasa al equipo de sanación interior para que la persona pueda ser restaurada por medio de la oración, de los sacramentos, de la lectura bíblica, y pueda ir recuperando la fuerza espiritual en esa área para resistir al mal, vencer al mal a fuerza de bien. Espero que se entienda esto, que realmente es difícil explicarlo en un ratito, porque esto llevaría un retiro espiritual de 7 días, pero más o menos espero que se entienda lo que estoy diciendo. ¿Se entiende? Así es, bueno. Sí queda claro. Y me parece muy bonita esta perspectiva que usted nos da de cómo el actuar de Dios puede ser realmente algo atemporal.
yo tengo esa idea tal vez equivocada de que, claro, cuando uno piensa en un terapeuta, en un psicólogo, alguien que pueda atender esas heridas que uno sabe que viene trayendo del pasado, como que la única solución que a uno le brindan es reconciliarse con el pasado, con lo que sucedió, con lo que a uno lo hirió. Pero cuando tenemos esta otra visión de que Dios es atemporal, entonces Él está actuando en mi presente, si, sobre todo en tanto uno lo deja obrar en la vida de uno. Uno le puede pedir que actúe en el futuro, pero que también le puede pedir que actúe en el pasado y en esas heridas que uno tenía de antes. Entonces no es solamente decir, no, ya está, lo pasado, pasado, me tengo que reconciliar y esta es mi labor, reconciliarme con lo que pasó, sino que es decirle, a ver, Señor, que eres del presente, de mi pasado y de mi futuro, que me tejiste en el vientre materno, que también seas, porque eres capaz, o sea, que no es capaz para Dios, que también puedas sanar esas heridas desde mi pasado, desde lo desconocido que hay en mi historia, y no solamente dejarlo en como que sea una capacidad de uno hoy en día recuperar lo que pasó antes, sino que sea Dios el que haga la obra también en eso, que tengamos tanta confianza en Él, que Él sea capaz de sanar, pero no así como una, eh, ¿cómo decir? Como una simple cubierta que se hace a la pared que está dañada, como pensando en esta, la madera con clavos o la pared con clavos, una simple cobertura, sino una sanación que realmente nos pueda dejar como nuevos, con una restauración que ve Dios. Sanación profunda. ¿Por qué? Sigamos leyendo el texto. Te doy gracias porque eres sublime. Tus obras son prodigiosas. Tus obras son prodigiosas. Tú conoces lo profundo de mi ser. Ahí está la clave. Tú conoces lo profundo de mi ser. Nada mío te era desconocido. Cuando yo me iba formando en lo oculto y era tejido en las profundidades de la tierra. Este salmo es clave para la sanación y liberación. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos que la sanación solo viene de Dios? ¿Por qué? Porque si yo pensara muy bien lo que usted dice, ahí eso hace el psicólogo, te dice, sí, usted tiene que aceptar, y está bien y es verdad, pasa por la aceptación de la propia historia. La sanación es eso, la aceptación de la propia historia, pero no se queda solo ahí. Yo puedo aceptar mi historia, pongo mi parte humana, pero hay cuestiones que uno no las puede dominar. Y esto lo hablé con muchísima gente. Por ejemplo, la gente que tiene adicción a drogas o adicción a bebida. Y ellos me decían, no puedo, no lo puedo dominar, no puedo. Y hay otros pecados también, que la persona me dice, no puedo. Cuando la persona dice no puedo, cuando está en el límite ese, ahí entra la obra de Dios. Ahí entra el poder del Espíritu. Ahí es donde el Señor puede. Y eso es lo que siempre le decimos, vos no podés, pero Cristo puede. El Señor puede. La pura aceptación. Es como decir, hoy en día yo me reconozco pecador y lo acepto. Paso 1, lo acepto. Pero viene el paso 2, me entrego a la voluntad de Dios. Y la gracia para hacer el pecado, porque muchas veces por mi propia fuerza no puedo. No soy capaz. Pero Dios es el que sí es capaz de obrar a través de nosotros y vencer el pecado. Claro, porque si no, la aceptación sola sería como decir, bueno, no puedo, yo quiero, pero no puedo, sigo pecando, sigo con el mismo pecado. Entonces, no, o lo mismo en esto, de que la gente por lo general no puede, es verdad. Por eso lo vemos, es como si fuera un paralítico, no puede levantarse de la silla. Así es espiritualmente. Cuando la persona trae un arrastre de heridas emocionales o afectivas, es como si estuviera en una silla de ruedas, no puede. No, yo no le puedo decir caminar, no puede. Necesita un poder, el poder de Cristo que lo levante. Necesita el poder salvador de Jesús, necesita el poder del Espíritu Santo. Y el Señor ahí nos dice, Él puede, porque Él lo ha creado. Él ve dónde está. Ahí viene la pregunta de Cristo cuando les dice, ¿tú crees que puedo? ¿Que Exacto. Pero cuando el Señor le preguntaba, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Tú crees que es posible? Y por eso siempre Jesús le decía, al que cree todo es posible, tu fe te ha salvado, que suceda como has creído. Entonces tiene mucho, ve, acá entra otro aliado, la fe, otro carisma de fe. Tiene mucho que ver esto, cuando nosotros creemos en el poder de Dios y confiamos que Él lo puede hacer, Él lo hace. Y es importante que tengamos claro esto, que nuestra sanación interior, hoy hemos comenzado solo con el seno materno, después vamos a continuar desarrollando,
Pero nosotros, por ejemplo, el seno materno es lo más importante de tener en cuenta porque de esas heridas yo no soy consciente. Ninguno de nosotros es consciente. Están en el inconsciente. Un día leyendo un libro de Marcelo Desi, El alma humana, él explica que precisamente Dios permite que estén en el inconsciente, que lo sitúa como acá en la parte baja de la cabeza, porque si la tuviéramos todo el tiempo acá, a la herida, lo que nos pasó o lo que hemos recibido por medio de la mamá en el seno materno, nos volveríamos locos. Entonces él dice que la sabiduría de Dios hace que eso se vaya al inconsciente. Pero ¿qué pasa? No queda muerto ahí, desde ahí ejerce su poder, desde ahí nos domina. Por eso es que la gente manifiesta. Estamos arrastrando. Claro, por eso es que la gente manifiesta. Yo me doy cuenta que me pasa esto, pero no puedo vencer esto. Y por eso hay que tener hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Nosotros no podemos sanar nuestra historia, sino caeríamos en el mismo error del yoga y el reiki, que cree que uno se ayuda a estar en paz, en armonía, que uno se sana, que uno se equilibra, que uno se armoniza. Eso es mentira, eso es engaño diabólico. Nosotros vamos a tener una verdadera sanación, armonización y orden cuando nos ponemos en la mano del que nos creó, cuando permitimos que el Espíritu Santo ordene nuestra vida, que el Espíritu Santo sane nuestra historia, que el Espíritu libere nuestra historia. Ahí vamos a tener una verdadera sanación. Si no, es mentira, es la misma trampa del demonio en el inicio, es un engaño diabólico. Idolatría, de pensar que uno mismo puede sanarse, restaurarse y que tiene más poder inclusive que Dios, que uno puede lograr todo. Eso lleva al egocentrismo. Eso lleva al egocentrismo. En cambio, nosotros, los cristianos, queremos estar en el cristocentrismo. Salir de nuestro ego y ponerlo a Cristo en el medio, Cristo como centro, y dejar que Él sane nuestra historia. Es verdad que nosotros, con las ayudas psicológicas o psiquiátricas, podemos darnos cuenta dónde nos aprieta el zapato, podemos descubrir la herida, pero la sanación profunda viene del que nos creó, como dice el Salmo 139. El Señor ve nuestras acciones, el Señor nos plasmó en el seno materno, el Señor que nos creó tiene poder para sanar y liberar esas áreas ocultas. Hay una enfermedad que los psicólogos le llaman alexitimia, que es la incapacidad de poder decir lo que nos pasa. Y una vez conversaba con una psicóloga amiga y me decía ella que esa incapacidad lleva a la gente a adicciones, esa incapacidad lleva a vicios de distinta índole. Esa incapacidad por lo general lleva también al alcoholismo. Por lo general la gente que padece alcoholismo, adicciones a las drogas, es porque tiene esta limitación, alexitimia. Y ella me decía, nosotros lo podemos ayudar a encauzar, mandarlo a grupos de apoyo, pero no lo podemos sanar. Y solo, eso me confirma a mí, solo Dios sana. ¿Por qué? Porque solo Dios te puede llevar a ese lugar profundo, mostrar la causa, como nos enseñaba Darío frente al Santísimo, mostrar la herida y después pasar al segundo paso, sanación de los recuerdos. ¿Por qué es Sabrina? Porque todo eso que está en nuestro, aunque esté en el inconsciente, está presente. Aunque nosotros no lo recordemos de forma consciente, eso está. Y desde ahí ejerce un poder sobre nosotros. Por eso mucha gente, la gente que fuma, dice, no puedo dejar, no puedo. Y bueno, muchos de ellos, me contaban algunas personas, su mamá fumaba durante el embarazo. Lamentablemente, entonces ve la persona recibida eso en el código genético. Entonces no puede liberarse. Necesita un poder superior que la libere. ¿Quién tiene ese poder? Solo Jesús. Solo Jesús. Por eso es tan importante esto y llevar la fe a la vida. A la vida. No quedarme con una fe ritualista. No solo el rito. No solo yo, claro, voy a misa, celebro los sacramentos, esa es mi fe. No. Tu fe está llamada a prolongarse en tu vida. La fe en la vida. Y esto es hacerlo al Señor presente en mi vida diaria. Y la sanación interior es esto, es la aceptación de la propia historia, pero dejándome sanar por Dios. Permitiendo que Él me libere de lo que me oprime y sane las heridas por donde entró esa opresión. ¿Se entiende esto? Lo vamos a seguir profundizando porque ya el tiempo se nos pasó y es un tema bastante largo, bastante amplio y que, como le digo, esto se lo da en seminarios y retiros de 7 días. Y es difícil explicar algo que es tan profundo y que tiene que ir acompañado por momentos de oración.
pero sí me parece importante que tengamos un pantallazo general, que la gente sepa que tiene la posibilidad y que es la única verdadera posibilidad de encontrar la sanación y liberación en Cristo, y que salgan del engaño diabólico de los lugares donde asisten, donde les mienten y les prometen falsa sanación. Por eso he decidido dar así con usted públicamente esto que sé que tiene que ser dado solo en retiro cerrado. Pero es necesario porque a veces si no, no se puede llegar a toda la gente y explicarlo. Y esta es una manera donde le abrimos una puerta para que la gente sepa que la verdadera sanación está en Dios, por medio de su Hijo Jesucristo. Silvia, o sea que realmente toda herida en Dios puede ser sanada, que para Dios nada es imposible. Uno no puede decir, no, tengo un pasado tan traumático, heridas que traigo que no tienen posibilidad de ser sanadas de ninguna manera, entonces claro, lo único que justifica es caer en alguna adicción o directamente resignarse. No, Jesús puede sanar inclusive esas heridas espirituales que parecen tan terribles, y para Él nada es imposible. Él es Dios, es el que nos creó. Nada es imposible para Dios. Y en Juan 3:16 dice la palabra, porque tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único, para que todo el que en Él crea tenga vida y vida eterna. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Por amor, el Señor nos ama y por eso nos quiere sanar. Y por medio de su Hijo Jesucristo, Él ha sido enviado para nuestra salvación y sanación y liberación. Es importante que nosotros le creamos a la palabra y nos pongamos en las manos del que verdaderamente nos puede sanar, no en falsas manos, en las manos del que verdaderamente nos ama, quiere sanar nuestra historia, quiere restaurarnos y devolvernos la gracia y la vida divina, que es la paz de Dios. Entonces vamos a pedirle al Señor una oración, vamos a hacer para pedirle que Él siga trabajando en nuestra vida, nos siga abriendo los ojos, los sentidos espirituales y nos ayude a entender que la verdadera sanación está en Dios, que los otros son caminos falsos por donde Satanás nos quiere desviar, pero el verdadero camino es como Él lo dice, Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Él está el camino, en Él está la verdad y en Él está la verdadera vida. Aquí y desde aquí comienza la eterna. ¿Le parece que demos gracias al Señor entonces? Por supuesto, hermano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por lo que nos has permitido compartir hoy. Gracias por tus enseñanzas, porque toda nuestra capacidad viene de ti. A ti te damos la gloria y la alabanza. Te damos gracias, Jesús, porque tú nos quieres sanos. Gracias, Señor, porque quieres sanar nuestra historia personal. Gracias, Jesús, porque quieres sanar nuestra familia. Gracias, Jesús, porque tú quieres sanar a tu iglesia. Te damos gracias, Jesús, porque tú ofreces la sanación al mundo. Concédenos la gracia de poder abrirnos a ti, Señor, de descubrirte como nuestro Salvador, el único Salvador, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvados. Gracias, Señor. Concédenos el don de la fe que nos permita descubrir en ti a nuestro médico y a nuestra medicina. Bendito y alabado sea, Señor, por este día. Te alabamos y te bendecimos por nuestra historia personal. Te damos gracias por el don de la vida que nos das. Y te pedimos, Jesús, que tú te hagas cargo desde ya de todas nuestras historias, de cada persona que esté escuchando o de las personas que escuchen este mensaje. Que tu presencia poderosa se manifieste en cada vida y le ayudes, Jesús, a descubrir que tú eres el único sanador y liberador de nuestras historias personales. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén. La abrazo, Sabrina, en el amor del Señor. El Señor nos conceda su paz y su bendición en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Súper interesante el programa, muchas gracias por compartir, que comparte con nosotros. Le agradezco de corazón porque es un tema que difícilmente uno escucha hablar en las parroquias, en las radios también, en los canales de... Uno tiene que buscar este tema también porque no se entrega con tanta transparencia, así que le agradezco de corazón a hermana Silvia el tiempo que nos ha dedicado para compartir esto, y si Dios permite que nos podamos encontrar en otra oportunidad para seguir brindándole a los hermanos este material de formación, de acompañar con la oración y de acercarnos a la palabra. Gracias a usted, Sabrina. Le agradezco de corazón a usted, al Padre Raimundo, que me da la posibilidad de compartir lo que Dios me ha dado, de poder ayudar a que los hermanos puedan ver esta necesidad y que podamos ponernos en las manos de Dios. Y yo comparto este santo deseo del Padre Luxón, que todas las parroquias tengan la pastoral de sanación y liberación, porque es una necesidad para el mundo actual. La gente está clamando por ayuda espiritual y nosotros como cristianos tenemos que prestar oído. Les agradezco que me dé la posibilidad de poder transmitir esto y que la gente sepa, descubra que sí hay una salida, que no se desesperen, que no caigan en la depresión como están cayendo muchos y en el suicidio, sino que vean que sí, el Señor tiene poder para sanar y para liberar. Jesús nos trajo esta sanación y Él quiere sanarnos. Gracias. Muchísimas gracias y que tenga muy bendecido día, hermana. Estamos en contacto. Que Dios la bendiga.